Hola, bienvenidos nuevamente a Siempre Siendo Reformados. Mi nombre es Andrés Martínez y soy de Puerto Rico. En este vídeo vamos a continuar la serie de vídeos que comencé en enero titulada Las dos naturalezas de Jesucristo. Para los que no han visto los dos vídeos anteriores, voy a dejar esos dos vídeos en la descripción para que les puedan echar un vistazo. Y esta serie de vídeos trata sobre la doctrina de la unión hipostática. Esto es la unión de las naturalezas humana y divina en la persona de Jesucristo. Esta es la doctrina en la que decimos que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. En los dos videos anteriores, en el primero hablamos sobre Filipenses capítulo 2 y en el próximo hablamos sobre Hebreos capítulos 1 y 2. Y para los que no hayan visto los videos, lo que yo pienso que es particular de esta serie de videos que yo estoy haciendo es que muchos trinitarios intentan probar la deidad de nuestro Señor Jesucristo, solamente eso, la deidad de Cristo, sin aclararle a aquellos que no son trinitarios o sin enfatizarles lo suficiente que nosotros también creemos en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con esta serie de videos yo pruebo ambas cosas con el mismo énfasis y con la misma intención. Yo en esta serie de videos pruebo la humanidad de Jesús, que Cristo es 100% ser humano y 100% ser divino. Y con esto quiero aclararles a ustedes, los que no son trinitarios, que si tratan de refutar la doctrina de la Trinidad citando pasajes bíblicos que simplemente hablan sobre la humanidad de Jesús, realmente no están refutando la Trinidad, porque nosotros también creemos en la humanidad 100% de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos directamente al grano. Vamos a mirar primero el pasaje de 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 para demostrar la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer, como ya he hecho en otros videos, del Nuevo Testamento de la Biblia textual. Esto es versión Reina Valera del 60, pero con algunos cambios, ya que esto es una traducción más literal del texto griego. Así que 1 de Timoteo 2 versículo 5 dice así: porque hay un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y hombres, el hombre Cristo Jesús. Y aquí, el texto es sumamente claro. La humanidad de Jesús está enseñada aquí. Pablo sencillamente dice explícitamente que Cristo es un hombre, y es importante enfatizar, y creo que lo he hecho en los dos videos anteriores, en el de Filipenses 2 y Hebreos 1 y 2, es que la doctrina de la encarnación, la doctrina de la humanidad de Cristo, de que Cristo es 100% hombre, está realmente muy conectada a la doctrina de la expiación de Cristo, a su sacrificio en la cruz. Y la idea es que, vamos a leer un texto de Hebreos capítulo 2 que estudiamos en el video anterior, que nos enseña la necesidad de que Cristo fuera un ser humano para que su sacrificio perfecto fuera una ofrenda aceptable para Dios. Dice Hebreos capítulo 2 versículo 17: por lo cual debía ser semejante, esto es Cristo, semejante en todas las cosas a sus hermanos, a nosotros los seres humanos, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que tiene que ver con Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Es claro que este texto enseña la necesidad de la humanidad de Cristo para que fuera posible la expiación. Entonces, creo que este elemento de la necesidad de la encarnación para que sea posible la expiación está presente en los textos que hemos estudiado hasta ahora, que enseñan la humanidad de Cristo. En Filipenses capítulo 2 lo vimos en el primer video, luego en el segundo video de la serie, en Hebreos capítulo 2, aquí en este texto vimos la necesidad de la encarnación para la expiación, y aquí en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, y si añadimos el 6 también, vemos esta misma necesidad, porque ambos textos dicen: porque hay un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, el testimonio fue dado en sus propios tiempos. Entonces vemos que este elemento de la expiación de Cristo por los pecados del pueblo está presente siempre que se está enfatizando la humanidad de Cristo. Esto es
pues porque para este tiempo también había personas que no creían en la humanidad de Jesús, pero la razón que estamos dando en este momento es que es obvia para Pablo e importante enseñar la necesidad, la importancia de la encarnación para la doctrina de la expiación. Así que Cristo es 100% hombre y es necesario que sea 100% hombre para que ese sacrificio que Él ofreció una vez en la cruz fuera aceptable para Dios. Es decir, era necesario que para que hubiera un sacrificio perfecto para los hombres, que fuera aceptable para Dios, capaz de expiar todos los pecados de los hombres, y que no haya necesidad de ofrecer sacrificios continuamente como en el Antiguo Testamento. Para eso era necesario que la ofrenda, el cordero expiatorio, fuera un verdadero ser humano, lo único que perfecto, sin pecado, y ese fue nuestro Señor Jesucristo, 100% hombre para poder expiar los pecados del pueblo. Ahora, vamos a ver dos textos en este momento que enseñan la deidad de Jesús. ¿Y por qué dos textos? Porque los textos son los siguientes: Tito capítulo 2 versículo 13 y segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1. Y los que estén familiarizados con estos textos y los hayan discutido antes en otro momento, muy probable ya sabrán y tendrán experiencia en la discusión de la regla de gramática griega Granville-Sharp. Esta regla creo que aplica a ambos de estos textos, se puede discutir en estos textos y el mismo argumento puede ser hecho en ambos textos, por eso los vamos a mirar los dos en este vídeo. Pero para mirarlos hay que explicar qué es la regla de gramática griega Granville-Sharp. Obviamente esta regla se le atribuye al hombre que se llamó Granville-Sharp, y desafortunadamente no encontré una definición oficial en español de la regla de Granville-Sharp, no encontré una traducción oficial, pero lo que haré es leerla en inglés, del libro en inglés de Granville-Sharp, y luego tratar de traducirlo fielmente. Esto no será una traducción oficial, esto es yo tratando de traducir esto fielmente, y los que entiendan la definición en inglés van a saber que voy a tratar de traducirlo fielmente lo que dice aquí, así que lo voy a leer en inglés primero y luego voy a traducirlo. La definición de la regla Granville-Sharp de gramática griega dice así: When the copulative kai connects two nouns of the same case, either substantive or adjective or participles of personal description respecting office, dignity, affinity, or connection, and attributes, properties, or qualities good or ill, if the article ho or any of its cases precedes the first of the late nouns or participles and is not repeated before the second noun or participle, the latter always relates to the same person that is expressed or described by the first noun or participle, i.e., it denotes a farther description of the first named person. Así que esta es la definición misma de Granville-Sharp. Ahora voy a tratar de traducirla. Dice así: cuando la conjunción copulativa, y el propósito de leerla en inglés primero es que es pues ser fiel a lo que dijo Granville-Sharp, pero pues, ya que no tenemos una definición oficial en inglés, si alguno lo puede proveer, la puede dejar en los comentarios. Yo voy a tratar de traducirlo en este momento. La definición dice así: cuando la conjunción copulativa kai, esto es en griego, se está refiriendo a la conjunción copulativa y, como cuando decimos tú y yo, esa conjunción y. Cuando la conjunción copulativa kai o y en el español conecta dos sustantivos del mismo caso, porque en griego existen lo que se llaman los casos gramaticales, el caso nominativo, acusativo, genitivo, dativo. Los que conocen del griego sabrán qué significa esto. Cuando la conjunción copulativa kai conecta dos sustantivos del mismo caso, ya sean sustantivos, adjetivos o participios, que sean de descripción personal, que tengan que ver o que estén refiriéndose a oficios, dignidad, conexión, atributos, propiedades, cualidades, malas o buenas, si el artículo definido ho
en griego, el artículo definido en español para nosotros es el, pues si el artículo definido griego ho, en cualquiera de sus casos, nominativo, acusativo, etc., precede al primer sustantivo o participio, pero no es repetido después del segundo sustantivo o participio, ese último sustantivo o participio se refiere a la misma persona a la que se refiere el primer sustantivo, es decir, el segundo sustantivo denota una descripción más de esta persona. Ahora vamos a ver esta definición en el texto. Tito capítulo 2, versículo 13. Dice así, disculpen que no lo leí antes, fui directo a la definición, pero vamos a leerlo ahora. Tito 2.13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la relevancia de esto en el texto? La parte donde dice la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Recordemos que la definición habla sobre la construcción gramatical. Granville-Sharp es el artículo, un sustantivo, la conjunción y copulativa y luego otro sustantivo. Y la idea es que si este sustantivo que está aquí, que precede al, este artículo que precede al primer sustantivo, no está repetido antes del segundo sustantivo, entonces este segundo sustantivo se refiere a la misma persona a la cual el primer sustantivo se refiere. Es decir, si leemos el texto, la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la palabra nuestro que tenemos en el texto castellano, en el griego es un artículo definido. Para nosotros aquí es un pronombre posesivo plural en primera persona, pero en el griego sí es eso, pero funciona más como un artículo definido. Entonces tenemos el artículo nuestro. Aquí Pablo añadió el adjetivo gran, pero realmente no tiene un impacto significativo en la construcción. Así que tenemos el artículo nuestro, luego el primer sustantivo que es Dios, la conjunción y el próximo sustantivo Salvador, y luego la persona a la que se refiere, Jesucristo. Vemos que el artículo, que en español se traduce como nuestro, está antes del sustantivo Dios, pero no se repite antes del próximo sustantivo, que es Salvador. Y ambos sustantivos están unidos por esa conjunción, Dios y Salvador. Así que los dos sustantivos, las palabras Dios y Salvador, se refieren a Jesucristo. Si quitamos el adjetivo gran que Pablo puso ahí, el texto diría nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que eso es lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Así que la idea es que literalmente el texto quiere decir nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ambas palabras, Dios y Salvador, refiriéndose a Jesucristo. Y es importante notar que hay muchos críticos de esta regla de Granville-Sharp, muchas personas no trinitarias que intentan refutarla, pero muchas veces lo hacen sin tener en cuenta las propias especificaciones de Granville-Sharp, porque si leemos el libro, las demás especificaciones, las demás cosas que dice Granville-Sharp sobre su propia regla, encontraremos que Granville-Sharp mismo especifica que estos dos sustantivos, para que esta regla aplique, no pueden ser nombres propios, no pueden ser cosas y tampoco pueden estar en plural. Y muchas veces muchos críticos que tratan de refutar esta regla utilizan ejemplos de la Biblia en los cuales los sustantivos son plurales, son nombres propios o son cosas. Entonces lo que Granville-Sharp especifica aquí es que sean sustantivos de descripción personal, básicamente sustantivos adjetivales, ¿no? Participios adjetivales, que sean adjetivos, que sean descriptivos. Entonces, si tenemos en cuenta esta definición con estas especificaciones de Granville-Sharp, encontraremos que todos los casos en los que el Nuevo Testamento se encuentra esta construcción gramatical, no hay ninguna excepción a esta regla en el Nuevo Testamento. Quizás fuera del Nuevo Testamento
las haya en los escritos de otros escritores griegos, pero en la literatura neotestamentaria no hay ninguna excepción. La regla es fiel a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Así que aquí en Tito 2:13, Dios y Salvador se refiere a Jesucristo, y muy claramente el apóstol Pablo está enseñando que Jesucristo es tanto Dios y Salvador, ambas cosas. Así que Cristo claramente es Dios. Y si miramos el texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, básicamente el mismo argumento es el que puede ser hecho. El texto, los primeros dos versículos dicen: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el pleno conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Así que vemos que claramente Pedro llama a Cristo nuestro Dios y Salvador, omitiendo el adjetivo gran que Pablo utilizó en su texto, pero realmente son las mismas palabras, así que el mismo principio aplicaría en Tito 2:13 y en 2 de Pedro 1:1. Y otra cosa importante que podemos notar es que en esta segunda carta de Pedro hay 5 ejemplos de construcciones Granville-Sharp. Entonces, una muy importante es en el versículo 11 del capítulo 1, donde dice: porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí la tienen. Nuestro, el artículo; Señor, el primer sustantivo precedido del artículo, luego la conjunción y luego el próximo sustantivo, Salvador, y luego la persona a la que se refiere, Jesucristo. En el texto griego, lamento no haber buscado el texto griego aquí en la computadora, pero lo pueden buscar en internet porque eso está disponible. Si los buscan, verán que las palabras del versículo 1, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y las del versículo 11, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, las palabras, obviamente exceptuando las palabras Dios y Señor, son exactamente las mismas. Es decir, la construcción de esta frase, de la del versículo 1, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y en el versículo 11, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, las construcciones de estas frases en el texto griego son exactamente las mismas, palabra por palabra. La diferencia es la sustitución que hace Pedro. En el versículo 1 él utiliza la palabra Dios, y en el versículo 11 él utiliza la palabra Señor. Y aquí va una pregunta para los antitrinitarios, y es que ¿por qué no tendrían problema en decir, como dice Pedro en el versículo 11, que Cristo es nuestro Señor y Salvador, pero sí tienen problema en decir, como dice Pedro, que Cristo es nuestro Dios y Salvador, si realmente en el texto griego la construcción de la frase es la misma y no hay una razón muy válida que sea basada en el texto, basada en la gramática griega? No hay una razón válida para rechazar esta interpretación. ¿Cuál es la base sobre la cual ustedes, los antitrinitarios, rechazan esta interpretación del versículo 1? Es claro que la base sobre la cual lo hacen no es una base gramatical, sino una base puramente teológica, porque su sistema teológico no está de acuerdo con lo que dice Pedro en este texto. Así que si tienen argumentos, si quieren intentar refutar la doctrina Granville, la regla Granville-Sharp, y refutar nuestra interpretación de estos textos, pueden dejarlo en los comentarios, algún link, algún video, lo que sea. Yo felizmente, cuando tenga la oportunidad, voy a examinarlo, pero les pido que sean consistentes con el texto, que sean fiel al texto griego, a la regla, y que se dejen llevar, para poder refutar la regla de Granville-Sharp, que se dejen llevar de las propias especificaciones de Granville-Sharp, porque si no lo hacen, estarían refutando otra cosa y no la regla de Granville-Sharp. Así que espero que este video haya sido de utilidad para ustedes, espero que hayan podido entender lo que es la regla de Granville-Sharp, cómo se aplica el texto y cómo la importancia de esta regla para específicamente estos dos textos, y que hayan podido entender y que hayan podido ver que la palabra de Dios claramente enseña la humanidad de Jesús 100% y la deidad de Jesús 100%. Esta regla también es utilizada para muchos otros pasajes que no tienen que ver
con la deidad de Cristo. Así que es una regla no solamente de uso apologético, sino para uso realmente para traducir la Biblia del texto griego, ¿no? Es muy utilizada, es muy útil y no solamente se usa para este contenido apologéticos. Así que gracias por ver este video y espero que haya sido de bendición, utilidad para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga mucho.